Buenos días. Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, este lugar, este día, por mis hermanos, Dios mío, por tu presencia sobre todo, Señor, Dios mío, queremos escucharte, queremos conocer más de ti, Jesús. Queremos, Dios mío, disponer nuestro corazón en esta hora, Señor, a que tú obres, a que tú sigas haciendo tu obra, Señor. Dios mío, tú eres el buen hacedor, Dios mío, de toda la buena obra en nuestra vida y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas haciéndola, Señor, que no detengas tu mano, no detengas tu palabra, Señor, que es instrucción para nuestra vida, Señor, y sobre todo, Dios mío, dispón nuestra vida, dispón nuestro corazón a conocerte más, Señor, a saber más de ti y a tener la fe suficiente, Señor, de recibir tu mensaje como mensaje de vida, mensaje de salvación, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, bendice este momento, Señor, y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, hay un mensaje muy conocido, que conocemos todos, y quería empezar ahí. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Después nos sigue diciendo, ¿no?, el tiempo que hay para cada cosa. Pero a mí me hablaba el Señor de la obra de Dios en nuestra vida, que no es solamente un día, ni es un momento, sino el proceso de la obra de Dios en nosotros. Dios se acerca a nosotros, toca nuestra vida en un momento señalado, es un momento especial, un momento donde yo creo que es donde más lo necesitamos, y a partir de ahí Dios empieza a obrar sobre nosotros, ¿sí? Y empieza a ser una obra que no se culmina hasta el final, hasta el final de nuestra vida debe de seguir formándose, ¿no? Formándose lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, formándonos como hombres, como mujeres de Dios, formando nuestra vida a su imagen y semejanza, quitando de nosotros pues todo lo que no es suyo y poniendo ese corazón. El otro día yo compartía de que no podemos cambiar, restaurar nuestra vida si no tenemos un corazón nuevo, que es el corazón del Señor. Y me hablaba el Señor de esta palabra, ¿no?, de que todo tiene su tiempo, ¿no? Y me hablaba del proceso. Me pedía el hermano, me preguntaba cuál es el título de la palabra y lo pensaba y decía, pues mira, todo tiene un proceso para llegar a un propósito. Amén. Y todo tiene una elaboración en la vida para poder llegar a una culminación, a llegar a una meta. Y esa es la meta que tenemos que llegar. Pablo decía que aún no habiéndolo acabado ya prosigo hacia la meta, ¿no? Y Pablo había recibido el Espíritu Santo, una llenura tremenda, había sido transformado, cambiado. Estos últimos días, o este último tiempo, porque yo tardo en leer un libro, pero estoy con un libro de Pablo, y cuánta historia cuenta de Pablo, ¿no? A veces leemos los versículos, los capítulos, leemos rápido y los entendemos, recibimos la administración, pero la vida de Pablo duró, aparte de que Dios tocó su vida con una edad ya avanzada, pasaron procesos en la obra de Dios sobre Pablo para poder llegar a ser quien fue, ¿no? Y desde el principio que fue tocado, Pablo dice que fue apartado al desierto de Arabia, y ahí estuvo casi 3 años. La palabra a veces pasa rápido y estuvo 3 años en el desierto. ¿Y qué hizo allí? Pues yo creo que estuvo pasando un proceso de recibir el llamado, de ser tratado, de recibir el mensaje, la palabra. Era un hombre que era elocuente, mediador, ministraba el Evangelio. El Evangelio que le fue ministrado no era un Evangelio escrito como lo tenemos nosotros, en los 4 Evangelios, eso fue después, posterior. Dice que el Evangelio que yo recibí no fue dado por el hombre, sino fue recibido por el Espíritu Santo. Es tan necesario que Dios nos escriba su mensaje en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Y cómo a veces lo recibimos? Pues yo pienso que con el proceso de la vida, con recibir y entender que cuando estamos en la mano de Dios o hemos sido transformados, hemos entrado en los caminos del Señor, pues como dice su palabra, todas las cosas obran para bien, aquellos que confían en el Señor. Lo bueno y lo malo, pero yo creo que a veces también más
eso malo que entendemos en nuestra vida. A veces queremos la bendición y esa bendición parece que es ya, ¿no? El Señor tiene que ya cumplir sus planes en mi vida, ya tienen que llegar. Y todo tiene un proceso, el mensaje que Dios me ponía aquí. Yo tenía escrito que significa proceso y es una acción de ir hacia adelante, pero sobre todo algo que me dejaba enmarcado es el camino para llegar a la meta, llegar al propósito que Dios tiene para ti. Amén. Dios tiene un propósito para ti. Dice que el que empezó la buena obra, dice, la culminará. Y muchas obras se quedan a medio terminar. Muchas obras comienzan y ahí se quedan. Muchos han recibido ese toque y como esos 9 leprosos se pierden, se diluyen. Qué bueno es que seamos como aquel que llega a los pies de Jesús y quiere aprender de Él, conocer y ponerse en la mano de Dios como el buen alfarero para que Dios trate nuestra vida. Y es un proceso en nuestra vida. Todo está en las manos de Dios. Amén. Si confiamos en Dios, sabemos que todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios lo permite, con un propósito, con un plan. A veces nos metemos en lugares escabrosos y sitios donde quizás Dios no quiere que nos metamos, pero lo permite. ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta, ¿no?, de la enseñanza de Dios en todos los momentos para nuestra vida. ¿Sí? Amén. Yo ponía al mundo busca rápido el ya, ¿no? Vivimos en un tiempo donde los adelantos de este mundo nos facilitan las cosas para no procesarlas durante tanto tiempo. Vivimos unos tiempos donde lo tenemos ya. Tenemos un microondas que metemos y lo calentamos en medio segundo, ¿sí? Tenemos no sé cómo se llama, mi esposa le regalé una que me donaron, ¿cómo se llama? Donde meten las patatas y se hacen en minuto o 2 minutos. El refri. Bueno, no sé lo que es bien. Pero metes algo y ¡fum!, sale rápidamente. Nunca sale igual que el proceso natural. Amén. Y vivimos tiempos de rapidez. Yo decía, vivimos tiempos del ya. Lo quiero ya. Lo necesito ya. Y el mundo o el hombre quiere facilitar esas cosas para que sean rápidas, sean urgentes, las tengas ya. Y las cosas de Dios tienen su tiempo. Amén. Aquellos que esperan en el Señor saben que Dios pone sus tiempos y como dice aquí la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y tú andas en ese cronos de Cristo, del Señor, al final, cuando se cumple, hay perfección, hay gozo, hay llenura. Yo no sé si tú has buscado o anhelado algo rápido, lo has buscado de tu manera, de tu parte, y cuando lo has recibido, no llena, no sacia. Pero cuando lo consigues a base del sufrimiento, de la oración. Ayer no sé con quién oraba, con un hermano, y decía, a veces no sabemos valorar lo que tenemos porque nos lo dan rápido, lo adquirimos sin comprarlo, lo recibimos de una manera como es la de ahora, y a veces no sabemos realmente el valor que tienen las cosas, ¿sí? Lo que te dan en tu mano, lo que recibes, cuanto más lo que es el galardón de Dios en nuestra vida, ¿no? Que está forjado con fuego, dice la palabra de Dios. Un proverbio dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Y dice que Dios es el que conoce nuestro corazón y Él trata nuestra vida. Necesitamos ese crisol, que es ese recipiente donde el oro llega en bruto y ahí es quemado, es a altas temperaturas para que pueda ser purificado y se queme toda la hojarasca, toda la madera. Y ese es el proceso de Dios también en nuestra vida. Amén. A veces tenemos que dejarnos, como el buen alfarero que dice en Jeremías, y dejar que el Señor moldee a su imagen y semejanza. Amén. Y yo decía, qué duro es el trato que tanto compartimos, ¿no? De meter el agua y amoldar y tratar, y muchas vasijas se rompen y otras pero después de la vasija tiene un proceso de secado, de estar preparado, de pintado, de utilizado. Procesos que nosotros muchas de las veces queremos adelantar, pero los tiempos del Señor ni se adelantan ni se atrasan. Los tiempos del Señor hay que cumplirlos. Amén. Hay que saber esperar, hay que saber tener esa paciencia que vamos a leer, tan escasa en este mundo, para poder llegar a dar realmente el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pues que llegues a poder ser ese árbol plantado junto a corrientes de vida, esas corrientes que son el agua de Cristo, para que puedas crecer, puedas madurar y puedas dar fruto a su tiempo. Amén. No podemos pedirle a un pequeño árbol que lleva poco tiempo sembrado, pedirle el fruto que puede dar un árbol maduro. Y todo tiene su tiempo. Yo soy un hombre que me gusta el campo.
soy un principiante, pero me gusta el campo y me gusta conocerlo y trabajarlo si pudiera, si tuviera tiempo. Claro, porque necesita su tiempo. Su tiempo, como dice la palabra de Dios, su tiempo de despedregar, su tiempo de vallar, su tiempo de cavar, de tratar, de quitar las piedras, su tiempo de sembrar, su tiempo de cuidar, para el crecimiento de Cristo. Amén. Y podamos tener su fruto. Y a veces falta fruto en el ministerio. A veces falta fruto en la iglesia. Falta ese fruto que dice la palabra de Dios, de los frutos espirituales. Falta ese fruto porque aún no hay maduración en nuestra vida. La palabra de Dios dice que aquel que cuida de su viña comerá de ella. A veces no comemos de la viña de Dios en nuestro corazón porque no hay fruto, porque no le damos tiempo a que Dios lo madure, lo trate, pase el invierno, pase el verano, pase las estaciones, pase el tiempo más duro que es sembrar, que es cuidar, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha haya una cosecha abundante. Falta cosecha en el ministerio, falta cosecha en la iglesia. La iglesia a veces no cosecha como Dios quiere, que dice que la cosecha será grande, una cosecha multiplicada, y esa cosecha a veces no llega. ¿Por qué? Pues porque Él se rompe a mitad de camino, dejamos, empezamos otras cosas, empezamos otros proyectos, pero yo pienso que el principal proyecto es el proyecto del Señor en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, es necesario pasar ese proceso que pasaron muchos ejemplos en la palabra de Dios. Ejemplos, pues yo tenía escrito, por ejemplo, como José, el primero que se me venía a la mente. Todos han pasado un proceso de tiempo. El tiempo es importante. Muchas de las personas que estamos aquí queremos el ya y queremos a veces poder alcanzar ese propósito sin haber caminado ese camino que a veces Dios no lo prepara. El pueblo de Dios estuvo 40 años por el desierto porque era el tiempo del proceso, el tiempo del trato. Ellos con su corazón y vieran que su corazón no era el corazón que era apto para entrar en la tierra prometida. La tierra prometida muchas veces no llega a nuestra vida porque no estamos preparados. A veces pensamos que es bendición, pero la bendición no es para destrucción ni para perdición. Muchos recibimos bendición y nos perdemos en esa bendición. Cuando Dios da una bendición es permanente, es perpetua, es para siempre. Es una primogenitura que no se vende. ¿Por qué? Porque no es que hayas sufrido en ella, sino que ha habido un proceso en ti, desde un principio hasta poder llegar a ello, que no se rompe. Tiene una base. Y, por ejemplo, José tuvo su proceso. José tuvo la visión y tenía realmente, según leemos el Génesis, vemos que José en sus visiones, porque era un hombre que tenía profecía, pero sobre todo tenía revelación en los sueños. Y José tenía el sueño, ¿no?, que le dijo a sus hermanos, ¿no?, de que él veía esos manojos de espigas, ¿no?, de trigo, y veía unas que se caían y otras se quedaban de pie. Y él como que tenía la unción, tenía la gracia, pero él no fue reconocido hasta pasar un buen trato en su vida. Amén. El trato de que su hermano lo llevaran a una cisterna, lo dejaran moribundo, de que lo fuera recibido, de que fuese tratado, fuese llevado a la cárcel por un tiempo, no sé, creo que estuvo 2 años o 3 años en la cárcel José. ¿Qué trato tuvo que tener? Hasta que pudo llegar la prueba, la situación donde él estaba preparado para poder representar lo que era el sueño del faraón o del gobernador. Por lo tanto, no rehusemos a las pruebas de Dios. A veces las pruebas de Dios que no tienen de llegar a todos son pruebas para realmente, como he dicho antes, ¿no?, quemar toda la hojarasca, probarnos, fortalecernos. A veces las esquivamos, las saltamos, no las afrontamos en el nombre del Señor como un proceso de nuestra vida para un trato. El que nos hayan hecho daño, estemos pasando un tiempo de estancamiento, un tiempo de escasez, o un tiempo donde no vemos el fruto que he compartido antes. Estamos creciendo hacia abajo, como hemos compartido, la raíz para coger fortaleza. Ese es el proceso, para que cuando venga el día malo estemos fortalecidos, para que cuando venga el día no la prueba, sino el día donde, como dice aquí, que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo, estemos aptos, idóneos, para poder afrontar lo que haya de venir. Amén. Ser maduros para poder dar un mensaje de salvación, estar preparados para poder llevar un mensaje de evangelismo, para poder ministrar a alguien. El otro día me llamó Miguel Díez, y me dice: hijo,
necesito que vengas a hacer el programa de televisión conmigo. Y yo digo, no estoy preparado, Miguel, no, preparado, no estoy afeitado, no estoy duchado, no estoy quizás apto para estar en una cámara. Y también a lo mejor dice, no estoy preparado. Y yo hasta me avergoncé de mí mismo. Me dice, hijo, ¿cómo no vas a estar preparado? Hemos de estar ya aptos a esta altura, de que hoy nos digan, oye, hoy es el día de predicar, de compartir, de evangelizar, o que venga alguien a preguntarte quién es Jesús, o venga alguien a decirte por qué eres cristiano, por qué vienes a la iglesia, y digas, no estoy preparado. Hemos de estar aptos, idóneos, y ese es realmente el proceso de maduración que tiene que haber en la vida, maduración que nos lleve a poder dar ese fruto, sí. En este mismo capítulo, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y todos los tiempos todos los tiempos en el Señor son hermosos. Hay tiempos que a muchos quisiéramos que no sucedieran en nuestra vida o que fueran pasados, pero esos tiempos han sido los que nos han forjado más en nuestra confianza, en nuestra fe en el Señor. Amén. Y debemos de darnos cuenta de que todo lo hizo hermoso Dios. Y lo que no es hermoso, pues parece que es como gravoso en nuestra vida y queremos que pase rápido. Pero esas etapas, como dice que es el proceso, que es un conjunto de etapas ordenadas, de acciones para poder llegar a un fin, ¿no? Aquel que prepara una buena comida, como he dicho antes, la comida rápida que se hace, comida basura, como se le suele llamar, todo tiene su tiempo. El otro día fui a visitar a una casa de remar y estaba Tino, que es, aparte de un buen alabancero, es un buen cocinero, y muchos aquí pueden garantizarlo, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? A ver los jóvenes. Y desde la mañana está con su cocción, con su tiempo, para después llegar a la tarde o a mediodía y tener un buen cocido, un buen caldo, no de cualquier manera, sino con un proceso. Amén. Es un símil sencillo, pero que no lo entendemos. Y todo tiene su tiempo y ha de ser hermoso. Debemos de gozarnos en los tiempos del Señor. Gózate en el tiempo que vives. Pues no sé, por ejemplo, la soltería. Veo mucha gente que se afana en que la soltería pase. Quiero casarme. El otro día hablé con un hermano y le dije, mira, está bien que comience la relación, pero que comiencen desde abajo. No puedes empezar una relación si no estás lleno del Señor, si no estás convertido. ¿Cómo puedes casarte o hacer feliz a un hombre o una mujer si no está Dios en tu vida? Tiene un proceso, tiene un tiempo. Esos tiempos de esperar, esos tiempos de fe que nosotros conocemos tanto y que los cumplimos y los llevamos a cabo y nos damos cuenta de que después el Señor pone su sello de que Dios ha obrado y Dios bendice ese tiempo. Amén. Digo el tiempo de noviazgo como cualquier otro tiempo, que tenemos que gozarnos en esos tiempos, porque yo leía y meditaba que la vida, muchos dicen que es rápida, es efímera. Y decía, la vida no es efímera, la vida es para vivirla y gozarse en ella. Desde tu juventud hasta tu madurez. En el Señor es precioso vivirlo. En el Señor cada tiempo, cada año que dura su tiempo. Pero el simple lo ve todo pasar rápido. Es efímero, es fugaz. Y lo efímero es lo que no lo vives, no lo saboreas. Y los tiempos hay que vivirlos. Amén. Tiempo de discipulado, que están aquí los hermanos, es un tiempo de esfuerzo, de sacrificio, de orar, de levantarse temprano. Y lo veo con gozo y digo, aprovechar ese tiempo. Porque en ese proceso el Señor os va a madurar para que a su tiempo podáis dar fruto. El fruto que Dios tiene preparado para cada uno. Amén. Dale un poquito de agua a ese caballero, porque si no... He entendido que todo, dice el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, y ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Amén. No podemos estancarnos, no podemos pararnos, no podemos estar en la inmadurez toda la vida. Yo, meditando esta mañana, cuando me he levantado y buscaba palabra, cuando tú ves el florecer de un árbol, un árbol frutal, podamos decir, pues tú ves una flor que es bella, que es bonita, pero tiene su sentido, pero después vemos la mutación, la transformación de poder llegar a dar fruto
ese fruto bueno, agradable, ese fruto que es de según la especie de ese árbol. Amén. Y muchos nos quedamos en esa inmadurez de no avanzar, de estar en esa eterna juventud que queremos encontrar y que no la hay porque el tiempo pasa. Y el hombre, dice la palabra de Dios, que va creciendo y que va, como su exterior se va deteriorando, pero tenemos que aprovecharlo para que cada tiempo de nuestra vida vaya acorde con los tiempos de Dios, en nuestra juventud, en nuestra fortalecimiento y después llegar a nuestra madurez, esa madurez de ser un anciano del ministerio de Dios. Los ancianos del ministerio eran personas que eran y que son sabias, conocedoras, entendidas, han pasado todo el proceso y han podido ahora ser de utilidad para muchos, para bendecir la iglesia. Amén. En el libro de Oseas tengo 3 citas para compartir. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Hablaba de José, pero también podía hablar de David, aquel que fue ungido por Samuel y la corona no se le puso hasta pasar un tiempo, y pasó un tiempo de prueba, un tiempo de persecución donde hasta su propio rey lo quería perseguir para matar. Y David fue preparado, fue adiestrado, fue ungido, pero pasó su tiempo. Yo cada vez que maduro en el Señor me estoy dando cuenta de los tiempos de Dios, no los podemos rehusar. Que cuando uno es joven y tiene ese ímpetu de querer las cosas ya, de conseguirlas ya, de llegar ya allí, no, de llegar allí tiene un recorrido. Ese recorrido no podemos hacerlo sin pasar paso a paso, porque si no cumples cada paso a paso, como he dicho antes, al final no tendrás esa plenitud, esa madurez en tu vida. ¿Me entendéis? Amén. Todo tiene su tiempo. Hay un hermano responsable que yo le comparto mucho y porque le veo con fuego, no le veo, puedo decir la palabra apto, preparado, pero le veo que puede ser. Pero digo, tranquilo, todo tiene su tiempo. Pasa ahora mismo pues el vituperio de que como Pablo le decía, ¿no? ¿A quién era? A Timoteo, ¿no? No tengas en poco tu juventud, pero te había que sujetar también, ¿no? Y decirle, prepárate, capacítate para que en su tiempo realmente alcances lo que anhelas y también lo que Dios tiene preparado para ti. Quizás ahora quieres representarlo, pero te falta la cobertura de Dios, te falta la llenura del Señor, te falta esa madurez, vuelvo a compartirlo, que a veces pues no la hay. Y emprendemos proyectos donde no nos hemos preparado para ellos, como he dicho, el noviazgo, el matrimonio, que vienen muchas rupturas rápido, o amistades, o trabajos, o no sé cuántas tantas cosas, por falta de preparación. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Habla a la iglesia, habla al pueblo, habla a la niña de sus ojos. Yo la atraeré y la llevaré al desierto. Vuelvo a compartirlo, Dios llevó a su pueblo al desierto. Y Pablo fue al desierto y pasó su tiempo y cuando David huyó se tuvo que esconder en la cueva de Adulán y esconderse en el desierto del Mar Muerto. Esconderse, a veces de uno mismo, no lo sé, esconderse como hizo Elías, que tuvo que esconderse en la cueva con esa flaqueza espiritual que tuvo y al final le alimentó el cuervo y llegó el ángel y le dijo, levántate porque largo camino te queda por recorrer todavía. Y a veces flaquean nuestras fuerzas, pensamos que ya hemos acabado, pensamos que ya está, no lo sé, pero no se acaba hoy la vida, no se acaba hoy el proyecto, no se acaba en el bautismo, no se acaba en un día crucial. A mí el mayor consejo que me dijo una persona cuando, llegaron puntos de mi vida, me dijo, no todo llega, sino todo se pasa. Amén. Las fechas puntuales de la vida se pasan, nos preparamos para ellas, las cumplimos, seguimos hacia adelante, nos extendemos a lo que ha de venir. A veces tenemos metas mucho fijadas en nuestra vida y nos olvidamos del plan de Dios y ponemos nuestros planes y al final, lo vuelvo a compartir, ¿no? Pensamos que ahí se acaba todo y después, ¿qué?
hay un trabajo por hacer. Por eso aprovecha el tiempo, vuelvo a compartirlo. Sobre todo se lo digo a los jóvenes, de que se aprovechen el tiempo de la vida, para que cada tiempo que pase he cultivado mi corazón, he cultivado mi vida, he fortalecido mi alma, he crecido no solamente naturalmente, sino también espiritualmente sobre todo. Amén. Veo muchos jóvenes que son inmaduros. Es normal que haya esa inmadurez. Una inmadurez no significa que sea un insulto, pero que ya llegues a un tiempo de edad y sigas siendo maduro, algo falla. Y el desierto es el mayor trato que puede haber para nuestra vida. El desierto donde ahí no hay mundo, donde podemos cogerlo de aquí y de allí, con esos engaños del internet, de aquello, de las compras. El desierto te lleva a clamar a Cristo. El desierto te llega a ponerte delante de Dios solamente y solamente depender de Él, depender del maná diario, de que Dios te alimente tu vida. Ese alimento, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino cuanto más de la palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto es cuando más Dios nos habla. Amén. Y Dios nos va a llevar al desierto. No sé si has caminado tú por el desierto, pero muchos se nos ha casi forzado a caminar por ese camino. Digo forzado porque al final no podemos rehusarlo. Y a veces ese tiempo es el tiempo que Dios quiere marcar en tu vida, 40 días o 40 años. La historia también de Moisés dice que él recibió la zarza ardiendo, creo que fue casi con 80 años. Con 40 años tuvo que salir de Egipto, un hombre bravo, duro, rebelde, mató a un egipcio. Pero después dice la palabra que no se halló en la tierra un hombre más manso que él. Hubo un proceso, hubo un trato en su vida. Amén. Para ser manso hay que llevar un trato, hay que llevar golpes. Como el pulpo, ¿no? Cuanto más palos, más se ablanda. Y esa mansedumbre no se adquiere con 80 años, no, con un tiempo donde fue tratado su corazón, donde era un escogido, pero no se rompió la vasija en su mano. Y con 80 años pudo llegar a liderar a su pueblo para la liberación del pueblo de Dios. Amén. Y aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto. No rehúses ir al desierto, no rehúses ir a los caminos del Señor, a los tiempos de Dios, a los tiempos de aflicción, a los tiempos de necesidad, donde Dios te va a sostener, donde el cuervo te va a dar de comer, donde solamente comerás la miel de la palabra de Dios, donde solamente te fortalecerás con el maná y solamente serás guiado por la columna de fuego y por la nube que guardará tu caminar, donde tu calzado no se deteriorará ni tu vestido, porque Dios estará contigo en ese desierto. Vivimos mucho tiempo en el mundo, cogemos las muletas del mundo, cogemos los refrescos, los alimentos del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en ese mundo. O cogemos lo de Dios o cogemos lo del mundo, y a veces cogemos las dos cosas y después no estamos fortalecidos en ello. Y hablaré a su corazón, solamente escucharemos la voz de Dios. El otro día yo compartía sobre escuchar la voz de Dios. En medio de la multitud no la escuchamos. Cuando estamos en soledad, cuando estamos en ese tiempo, no hay una voz más que la voz de Dios, audible, clara. Yo he estado tiempos difíciles de mi vida donde me he visto solo y he escuchado la voz de Dios nítida. No te preocupes, yo estoy contigo. No desmayes. Esto lo vas a pasar porque yo lo he permitido. Y si lo he permitido, tu vida no va a correr peligro. Palabras que te fortalecen, que te maduran, para después pasar esa prueba y no acabar, sino seguir a lo que haya de venir. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, que dice que yo he visto que es valle de la angustia, de la desgracia, de la desesperación. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Amén. No desfallezcas en los tiempos, no dejes la prueba, porque al final recibirás el galardón de la promesa de Dios. Fortalece, te madura, te bendice, llega, todo llega, hermano, todo llega. Y ese desierto
o ese valle de Acor de la desesperación por puerta de esperanza. Verá la puerta de la bendición de Dios. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, dice que significa marido, y nunca más me llamarás Baali, esto es mi Señor. El trato de Dios en nuestra vida nos hace acercarnos más a Dios. Vivir en el desierto, vivir el proceso de Dios, vivir los tiempos de Dios marcados en nuestra vida, forjados, nos hacen que realmente nos demos cuenta de que Dios es con nosotros y que Dios es nuestro marido, nuestro amigo, es nuestra carne, somos uno en Cristo Jesús. Amén. No os llamaré mi Señor, le sirvo, sí, temor y temblor, pero me entendéis, mi Señor, de que, bueno, o estoy con Él o no estoy con Él. Pero mi marido, mi esposa, dice que ya no seremos dos, sino seremos uno. Estaremos unidos en carne, en espíritu. No habrá nada que nos divida, porque se entronca más en mí, en mi crecimiento como árbol. Es Cristo el que está en mí y al final llega a ser mi marido, llega a ser su esposa, la iglesia, que es para siempre. Amén. Y ese es el trato de poder llegar a ello, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Si nos damos cuenta, yo en el paso de la vida del ministerio en el Señor o de la obra de Dios en mí, yo he visto como Dios ha ido quitando cosas en mí, que no me los ha quitado el hombre, sino me los ha quitado la revelación del Espíritu Santo. Cuántas cosas yo he visto en mí con el paso de, bueno, lo que llevo de vida en el Señor, donde me he dado cuenta de que no era de Dios. Y durante años lo he llevado en mí. Dios ha tenido la prudencia, el amor, la misericordia de llegar el momento de hacérmelo ver. No lo sé cuántas cosas te puedo decir. Pues no sé, Baales, como dice, otros dioses que hay. A mí se me viene mucho la música del mundo. Yo la música del mundo es que la detesto. Es que no puedo escucharla. Y no me la ha revelado ni el ministerio Remar, ni me la ha dicho mi pastor, sino poco a poco el Señor me la ha quitado de mí. Yo tengo que poner mis alabanzas. A veces pongo alabanzas country, otras veces pongo alabanzas en inglés, que le digo a mi esposa, tradúcemelo. O a veces pongo alabanzas flamencas, no lo sé, según mi estado. Pero esos Baales me la ha quitado el Señor. A Dios no le agrada. Y parecen tonterías, pero es el proceso del trabajo de Dios en la vida de uno, de que poco a poco nos vayamos despojando del viejo hombre, nos vayamos despojando de los Baales, hasta poder llegar a tener esa pureza que Dios quiere de ser, pues bueno, como he dicho, de pasar el crisol por, bueno, el crisol por la plata y la hornaza por el oro. Amén. Vamos al versículo 18, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, dice el Señor. Amén. Es el idilio de lo que de las vírgenes sensatas, de las vírgenes prudentes, de guardar el aceite, de no gastarlo, de ser llenado siempre, para poder al final llegar el novio y estar preparados, estar aptos. Y muchas de las veces, como dice la palabra, esas vírgenes llamaron a la puerta y no se le abrió, no os conozco. Habéis pasado una vida que la habéis desperdiciado, no la habéis aprovechado en mí, no os habéis realmente escuchado mi mensaje, recibido, preparado. Dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Y en aquel tiempo responderé, dice Dios, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Amén. Nos habla de la plenitud, nos habla de la llenura, de lo completo, de lo que es el total, ¿no? De lo que es vaciarnos y llenarnos del Señor. Y como yo el otro día compartía, sea todo a su tiempo, como digo, sea especial, sea perfecto. Y cuando es perfecto, no hay ninguna duda, no hay ninguna queja, no hay ninguna injusticia, solamente estás desposado para el Señor. Amén. Y el Señor quiere rescatar a su iglesia de este mundo,
El Señor quiere rescatarte a ti, a donde estás, hombre o mujer, te quiere rescatar de este mundo engañoso, vanidoso, cómodo, que no es cómodo, y te quiere llevar a desposarte para que tengas el enlace con el novio, con Cristo, con Dios, y podamos hacer esa obra del Señor. Amén. En Hebreos 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza es fe, ¿no? La certeza, la convicción, la confianza, ¿no? De confiar en Dios siempre, en todo momento. No solamente en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos. Confiar en Dios, sabiendo que yo estoy en la mano de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios me ha creado y Él sabe por los caminos por los cuales he de caminar. Por lo tanto, no perdáis pues vuestra confianza. Muchos pierden la confianza, como he dicho, y buscan la bendición por sí mismo, y la bendición se convierte en maldición, en destrucción, en erróneo, en buscar las cosas por nuestras propias fuerzas y no saber realmente esperar en el Señor, en oración, en ayuno, en rectitud, en agrado para Dios, para que lleguen esos tiempos. No perdáis pues esa confianza que tiene grande galardón. ¿Y cuál es el grande galardón? Pues la bendición de Dios, de que Dios pueda bendecirte realmente, amén. De que Dios pueda darte realmente lo idóneo para tu vida, que no lo busques tú, sino que Dios, que conoce realmente, Él lo traiga a tu vida, Él lo proporcione a ti, Él realmente te dé realmente ese grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, amén. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. La paciencia, ¿no? Que es la ciencia en nuestra vida, la sabiduría, el conocimiento. Para poder tener esa paciencia, saber esperar. Amén. Esperar en el Señor, esperar realmente en la confirmación de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuántos pasos hemos dado erróneos porque no hemos esperado a la confirmación de Dios, a la palabra de Dios? Y muchos han pedido ese consejo y a lo mejor se ha dado el consejo que no es en su voluntad y han hecho oídos sordos y lo han hecho, y al final vienen consecuencias. Aquel que tiene la paciencia de saber esperar en la confirmación de Dios, después viene la promesa, viene la bendición. No tarda, dice la palabra de Dios. Y esa paciencia, como dice aquí la palabra de Dios, es haciendo la voluntad de Dios, es sirviendo a Dios. Es no esperar a que venga, sino aquel que pone sus manos en el arado, aquel que está sirviendo, aquel que no busca realmente la meta, sino se goza en ese día, se goza en el trabajo, en el servicio, en la familia, en saber que todo el trabajo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y muchos dicen, ¿y para qué hago esto? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué ahora en este lugar o aquello? Pues porque Dios tiene un plan para ti, hermano. Déjate que Dios trabaje en ti. Deja que Dios meta sus manos en ti, que te moldee. Es que aquel se lo ha dado antes y a mí después. No mires ni a derecha ni a izquierda. La obra del Señor es personal con cada uno. La justicia de Dios no es igual para todos. El antes y yo después. Parece que cuando a alguien le llega antes, wow, es que Él es el preferido. A lo mejor Dios quiere trato para tu vida, para que no tropieces con ello. Haz la voluntad de Dios, sirve a Dios con gozo. Y verás cómo a su tiempo llega realmente esa promesa del Señor. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ¿no? Ni hijo del hombre para mentir, para traer el engaño, sino Dios lo que promete, lo cumple. Amén. ¿Hay promesa en tu vida? Hay promesa y Dios te ha hablado y te ha dicho, te daré esto para ti. Y esa es la palabra de Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Amén. No nos debe de faltar la fe nunca en nuestra vida, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en los tiempos
Los tiempos que parece que el fruto no viene, ¿no? Es cuando más tenemos que tener fe de que a su tiempo vendrá el fruto. Cuando plantamos algo y esperamos a que dé fruto, tenemos que tener la fe suficiente de saber que está en las manos del Señor y que Dios traerá el producto y que no escaseará. Y más el justo vivirá por fe. Tenemos que tener la justicia de la fe en nuestro corazón, hermanos. Amén. Venía hablando con mi esposa y decíamos, es que nadie somos justos. Yo no soy justo. Aquí, ¿quién se considera justo? No podemos ser justos. Siempre tenderemos a tirar para nosotros, a beneficiarnos nosotros. La justicia de Dios. Por eso no mires a derecha ni a izquierda. Por eso el símbolo de la justicia es esa señora que tiene los ojos tapados, que no mira favoritismo ni privilegio. El Señor no tiene los ojos tapados. El Señor te está mirando y el Señor sabe qué es lo que es para cada uno. Y la balanza que tiene, ¿no? Y la espada. Y entonces debemos de vivir por fe, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén. No retrocedamos, hermanos, no te vuelvas atrás. ¿Cuántos se vuelven atrás y quieren volver a empezar? Aguanta el tiempo de la prueba. Vendrá tiempo de bendición, vendrá tiempo de, como te he dicho, de tiempo de darte de comer la palabra de Dios y recobrar ánimo y seguir hacia adelante, porque hay un largo camino por recorrer. Hay una bendición todavía por llegar. Y la bendición no está en este mundo, como ayer compartía. La bendición es eterna. La bendición no la esperemos que nos llegue ahora. Si tú estás aquí para que no te falte trabajo, para que no te falte oro ni plata, me parece que estás equivocado. Que estemos aquí porque realmente reconocemos que necesitamos a Dios como el aire que respiramos y que necesitamos a Dios como algo que es de nuestra vida, como nuestro marido, he dicho antes, como nuestra esposa, como algo que ya no puedo vivir sin Él. Y si me lo quitan, nada soy, dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. He visto tantos pasos atrás, he visto tantos que retroceden, tantos, como dicen, no rectificar es de sabios. Bueno, es un refrán o un dicho humano. Yo pienso rectificar, a lo mejor es pedir perdón, arrepentirnos de muchas cosas, pero yo pienso que, como decía Pablo, ¿no? Dejando de ya los rudimentos del arrepentimiento y de la justificación, pues sigamos hacia adelante. Extendámonos, claro, en nuestro corazón siempre la humildad de pedir perdón y de restaurar, pero vamos a seguir avanzando, vamos a madurar, vamos a crecer, no vamos a ser los mismos de siempre, para que a su tiempo la gente pueda vernos y pueda decir, wow, qué cambio ha dado este Señor. Ya no es el mismo de antes. Pablo tuvo el trato con una persona que era un ladrón, que fue un ladrón en la noche. Y Pablo, no sé en qué parte, creo que es en qué carta le manda a Onésimo, le dice, aquel que fue de maldición y te fue de tropiezo, hoy te lo mando en bendición, porque ha sido transformado, ha tenido un proceso de que ha entrado en la cárcel, se le ha sido tratado su carácter, ha sido tratado su orgullo, su soberbia, y aquí ha conocido a Jesús, y ha conocido al Señor y es otra nueva criatura, tiene el mismo nombre, pero te lo envío como si fuese yo mismo, porque ha habido un cambio, ha habido una transformación. Amén. Nosotros hemos de ser transformados cada día, o cada año, o cada tiempo. Tenemos que madurar. Que no nos vean el cambio en nuestro exterior, sino nos lo vean en nuestro interior. Un cambio positivo, no un cambio de retroceso. Y yo he visto muchas veces en el ministerio y la iglesia muchos hermanos que han ido hacia atrás. ¿Por qué? Porque no son esforzados en el día de trabajo. Y el día de trabajo no es coger más peso, sino en el día de trabajar espiritualmente, de trabajar tu corazón, de trabajar tu vida, de leer la palabra, de orar, de meditar, de tener tu tiempo, como te he dicho al principio, el que no cuida de su higuera no comerá de ella. Y a veces no comemos de nuestra propia higuera, comemos de las higueras de otros. Y a veces el ministerio está lleno de muchas personas que comen de otros. Seamos sinceros. Porque, hermano, no has querido recibir el trato para tu vida. Ese trato que Dios te poda, Dios te quita. Dios, como el otro día le compartí a un hermano de que Dios hace la herida y después la venda.
de que si Dios te corrige no es para un castigo, sino es para una medicina para tu alma. Recíbelo, no cambies de carácter. Me pasó hace poco, donde un hermano que le corregí me dijo, gracias por la corrección. Y el otro hermano le vi con un semblante dolido. El trato de Dios no es un castigo, es un trato para la mejora de nuestra vida. Amén. Y a veces el Señor va a tener que cortar, va a tener que meter su bisturí para sacar esa raíz que hay en nuestro interior, para que no estemos presos y podamos avanzar en los caminos del Señor. Amén. Medítalo. El proceso no es el camino que te lleva al propósito. En ese camino, ¿a qué altura estás? Desde el año pasado, desde la semana pasada, desde hace varios años. ¿Sigues igual en el mismo camino? ¿O eres como el cangrejo, ¿no? Que dice un paso para adelante y 3 para atrás? Al final estás en la salida todavía. O tú mismo te estás dando cuenta de que estás avanzando en los caminos. Que no es un ministerio dado por el hombre, sino es un ministerio avanzado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, ponte de pie conmigo, vamos a orar. Podemos despedirnos en una adoración, ¿sí? Y en esa adoración, pues meditar sobre nuestra vida, sin mirar a derecha ni izquierda, sino mirándote a ti mismo, como un escogido de Dios, porque todos los que estamos aquí somos llamados y somos escogidos. Amén. Y ese escogido es escogido para el plan de Dios, para el propósito de Dios. No tenemos a Dios en nuestra vida para ser nuestro propósito. Mucha gente piensa que Dios es la lámpara que la frotamos y está ahí ese que nos concede las peticiones de nuestro corazón, las peticiones de nuestro corazón en la voluntad de Dios, para no perdernos en este mundo, sino para caminar en los caminos de Dios. Por lo tanto, cierra tus ojos, y yo quiero cerrar mis ojos y sobre todo darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque su misericordia sigue siendo hoy, en mi rebeldía, en mi dureza, a veces en mi dureza de corazón, en pensar solamente en mí, estancarme. Y puedo darle gracias a Dios porque el Señor ha tenido misericordia, ha tenido la paciencia no de saber esperar, sino de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en la rueda de nuestra vida, moldeándonos y metiendo su elaboración sobre nosotros. Y también meditar sobre en qué camino estamos, si estamos avanzando, si estamos muchos en el desierto, si estamos ahí en ese tiempo de trato. Dice que Dios a quien ama trata, corrige, disciplina, para hacer hijos que puedan servir a Dios. Mucha gente me llega y me dice, aquí traigo a mi hijo que está apartado, está alejado, está olvidado. Y yo le digo, ¿has trabajado en él? ¿Le has corregido a su tiempo? ¿Le has tratado como Dios te habla? ¿Le has amado también? Porque el amor no es solamente sí, sino el amor también es el decir no, para que su vida no se pierda, para que su alma no se destruya. Y también es tiempo de meditar y decirle, Señor, aquí estoy, Jesús, para que tú sigas haciendo la obra en mí. Señor, yo sé que has hecho tanto en mi vida, has hecho tantos milagros, has cortado tantos amarres, ataduras, has traído revelación a nuestra mente, Señor.
que la revelación venga a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, Dios mío, háblanos en medio de la prueba. Háblanos de la promesa, Señor, háblanos del plan que tienes para cada uno de nosotros. Que no nos lo revele la carne, sino nos lo revele el Espíritu, Señor. Que nos den las fuerzas, el ánimo, el gozo, el alimento, para no desmayar, no desfallecer, sino para avanzar en los caminos. Tiempos difíciles, pero ¿quién no ha pasado tiempos difíciles en los caminos del Señor? Puerta estrecha, camino angosto, para pasar por ese proceso, por ese camino, para poder llegar a la meta, guardando nuestra fe, guardando nuestra primogenitura, guardando nuestra pureza, de ser tratados en el crisol, en la hornaza, de ser probados, para que a su tiempo tengamos esa victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Sigue tratando nuestra vida, sigue tratando nuestro corazón, nuestra alma, reconociendo que aún no hemos llegado a la meta. No queremos bajar los brazos, queremos extendernos hacia lo que ha de venir. Trae la esperanza, Señor, y quítanos de ese valle de la desgracia, de la angustia, del valle de Acor. Señor, y queremos llegar a la puerta de la esperanza. Tú eres la puerta, Jesús. Aleluya. Por eso te digo hoy, hermano, gózate en medio de la situación en la que estás viviendo. Gózate. Aprovéchala. Ahí Dios va a forjarse en tu vida. No rehuses la batalla. No te vayas al mundo a esconderte, sino preséntate ahí delante de la batalla, porque Dios está contigo. Dios está en ti para darte la victoria en medio del desierto donde había muchos enemigos. Así que gózate en el tiempo que estás viviendo. No huyas. Gloria a Jesús. Tu amor nunca me falla, mi existir. Aleluya. En tus manos está. Estamos en tus manos, Jesús. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré la bondad. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada miembro, yo cantaré el nombre de Aleluya. como tu voz. Me has guiado por el fuego, y cerca estás en la oscuridad. Como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida
Señor, tú eres bueno con nuestra vida, Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida no es casualidad ni desgracia, sino confiamos en ti, sabiendo que tú tienes el control de todo de nuestra vida, Señor. Hasta la última cosa, las cosas más sencillas, Señor, tú tienes control, Dios mío. Por eso queremos darte gracias por la vida en ti, Jesús. Por cada tiempo, por cada momento, Señor. Dios mío, gracias porque tú has tenido misericordia, has tenido compasión, Señor. Quita de nosotros, Señor, la queja, Señor. Quita de nosotros, Dios mío, lo que pensamos que no es tuyo, Señor. Si yo soy tu hijo, nada pasa en mí sin que tú no lo permitas, Señor. Si yo soy tu escogido, Señor, nada ni nadie tiene autoridad sobre mí. Tú eres el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el soberano sobre nuestras vidas. Por eso no sucede nada en nuestra vida si no lo permites tú, Jesús, Señor. Enséñanos a entenderlo, Señor. Enséñanos, Dios mío, Señor, a reconocerlo y a darte gracias, Jesús. Dios mío, a aprovechar los tiempos, a aprovechar la vida que nos has dado, Señor. A no desperdiciarla, a que en nuestra vida no lleguemos hasta el final y podamos decir que es una vida efímera, sino una vida completa en ti, Jesús. Una vida de agradecimiento, Señor. Por eso bendice a las personas que están en tribulación, en tiempo de prueba, a las personas que tienen el aguijón de la enfermedad. Padre, yo te pido gozo sobre sus vidas, Señor. Ánimo sobre su espíritu, Jesús, para saber que están en tus manos, Dios mío. Yo te pido por las personas que están, Dios mío, en cautiverio, que están presas por causa de ti, Señor. Te pido, Señor, una doble unción de fortaleza, Señor, de cobertura sobre sus vidas, Dios mío, para que puedan, Dios mío, soportar la prueba, Señor, salir airosos del ataque del enemigo, Señor, y recibir la recompensa, Señor, que es tu madurez, tu llenura, tu crecimiento, Señor, en nuestras vidas. Señor, todo lo que obre en nuestra vida sea para madurar en ti, Jesús, para crecer más en ti, Señor, no para menguar en ti, Señor, ni para que tu espíritu, Dios mío, se desfallezca, sino para que nos llenemos de tu fuego, Jesús. Por eso, Señor, aumenta el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quemando lo que estorba, trayendo, Señor, la poda sobre nuestras vidas, Dios mío. Sigue, Dios mío, ungiéndonos, Señor. Señor, y sobre todo que no perdamos esa promesa tuya, Jesús. Esa promesa que tú nos diste cuando nos recogiste de la perdición, Señor. Cuando nos recogiste de ese mundo perdido, Señor. Nos dijiste que somos tus hijos, que tú estarás con nosotros hasta el final, Dios mío. Que el plan que tú tienes sobre nuestra vida se completará, Señor. Dios mío, que las personas que estamos aquí, quien está escuchando, Dios mío, este mensaje, Señor, que nos dé la fortaleza, Señor. Dios mío, que nos dé la capacidad, Señor, para que se pueda cumplir tu obra sobre nosotros. Señor, gracias por todo, Padre. Gracias por los tiempos que estamos viviendo. Queremos gozarnos en ellos, no queremos quejarnos, sino queremos darte gracias, porque tú nos das revelación, tú nos das entendimiento, tú traes luz a tus hijos, tú traes palabra en medio de las pruebas, palabra en medio de las dificultades, para no caer en angustia ni en depresión, sino para fortalecernos de que es para el bien para nuestra vida, Padre. Gracias por esta iglesia, Señor, gracias por tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.